Habitualmente cuando hacemos pollo asado en casa empieza el gran dilema, que si yo quiero el cuarto trasero, que si yo quiero esa parte más crujiente. Vamos a aprender dos trucos para que nos quede siempre crujiente por fuera y muy jugoso por dentro. Ah, y olvídate de las patatas fritas de guarnición. Tenemos una alternativa 10. Para conseguir que nos quede mucho más crujiente, haremos una capa protectora. ¿A base de qué? A base de pimentón, que tengo por aquí. Tomillo. Un toquecito de sal. Y un pelín de pimienta molida. A continuación, un poco de aceite de oliva y lo mezclaremos todo muy bien. A continuación, pintaremos el pollo, pero otro truco. Estos son cuartos traseros. Para que nos quede en el interior mucho más jugoso, cuanto más recogidito esté el pollo, cuanto más redondito nos quede, mucho más jugos va a tener en el interior. Por ese motivo, este cuarto trasero, ni más ni menos, lo voy a desmontar. Esto es un cuarto trasero al cual le he quitado toda la parte del hueso, es decir, he dejado el muslo y el cuarto trasero, lo que llamamos también el contramuslo. Y simplemente introduzco por aquí el huesito y nos queda, como veis, muy recogidito, muy redondeado, ideal para que durante el asado pues no pierda ni se escape demasiada cantidad de jugos. Pero no obstante, para que se nos escapen menor cantidad de jugos, vamos a pintar con la mezcla que hemos hecho. Ya los tenemos perfectamente pintados y vamos a acompañar con castañas que tengo aquí peladas. Un truco para que estas castañas se puedan pelar un pelín mejor. Tenemos varias opciones. Una, comprar las castañas, las dejamos a temperatura ambiente, se van a deshidratar un poquito pasada una semana, 10 días y va a ser más fácil pelarlas. Dos, meter en el microondas, potencia media, 1 minuto más o menos. Incluso si una vez ya quitada la piel exterior vemos que nos queda un poquito de esa piel intermedia, las podemos sumergir en agua y se va a quitar sin problema. Pues venga, vamos a colocar esas castañas que serán parte de la guarnición. Y antes de meter en el horno, añadiremos un poquitín de vino dulce. Otra regla muy importante para conseguir un buen asado es que no se deben de cocer, se deben de hornear. Por ese motivo no vamos a abusar del medio líquido que le pongamos. Echaré un poquito de vino, cuando lo haya evaporado añadiré más. Si en un asado se nos junta mucha cantidad de líquido, es preferible quitarlo antes de que la carne se quede cocida. Y otra regla de oro para que este pollo te quede jugoso: el horno precalentado entre 180 y 190 grados, siempre precalentado. Nunca meteremos un pollo en un horno que esté templado o frío, porque se deshidrataría. Pues venga, a asar. En lugar de la habitual patata, hoy vamos a freír batata con B, porque el chip de batata es muy dulzón, queda muy crujiente, un intenso color naranja, ideal como guarnición. Vamos a cortar en la mandolina y con la piel, está muy bien lavada, voy a dejar la piel, porque van a ser tan finas las lonchas que la piel casi ni se va a notar. Es más, nos va a dar un toquecito de sabor muy curioso. Vamos a cortar láminas muy finitas. Siempre que empleemos la mandolina, mucho cuidado. No hay que correr, hay que ir despacito y viendo que las lonchas que van saliendo son de un tamaño apropiado. Venga, cortaré unas poquitas más y las vamos a empezar a freír. El aceite, ¿a qué temperatura tiene que estar? Caliente, pero no en exceso, porque la batata se suele quemar con gran facilidad. Por ese motivo vamos a freírlas en un aceite que esté en torno a 170 más o menos. Vamos a ir introduciendo y rápidamente vemos cómo van burbujeando. Como veis, desde el minuto 1 no se doran corriendo, sino que poquito a poquito se van haciendo. Esa es la clave para conseguir unas buenas batatas en forma de chip. Y este es el punto ideal, muy crujientes, no se han quemado en absoluto
y en su punto ideal. La piel prácticamente ha desaparecido, pero nos va a aportar ese toquecito de sabor que comentábamos anteriormente. Importante dejarlas reposar en papel de cocina para que el exceso de grasa se quede en el papel y no en las batatas. Les daremos una vueltina y ya están listas para sazonar con sal y llevar a la mesa. Ya solo nos falta sacarlo y presentarlo. Y aquí tenemos una receta espectacular, combinando guarnición, plato principal y esa salsa, ese concentrado de sabor que tenemos ahí. Vamos a coger uno de estos muslitos que hemos preparado, este por ejemplo, ahí, y lo vamos a llevar a nuestro plato de presentación. A continuación, colocaremos también unas castañas que están perfectamente asadas, tiernas, y han cogido parte del sabor de ese vino dulce que le hemos puesto. Las batatas, toquecito de sal. Y remataremos con la salsa, esa reducción que ha hecho el vino, los sabores del propio pollo, así como esa capa que le pusimos por encima. Y aquí tenemos plato sencillo, rápido y económico.